Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de videos acerca de los planetas exaltados y en detrimento. Y en este caso vamos a hablar de Júpiter exaltado y en detrimento. Pero bueno, antes tenemos que hablar de la naturaleza de Júpiter. Y aunque parezca mentira, la naturaleza de Júpiter no es tan fácil de explicar, ¿no? Si leemos un manual de astrología, vamos a ver que nos va a decir que Júpiter es la expansión, que Júpiter es la buena fortuna, que Júpiter tiene que ver con el extranjero y que Júpiter además tiene que ver con la religión, con los gurúes, con los sacerdotes, con el papa, con todas estas cosas, ¿no? Con los clérigos en general. Pero eso no nos dice mucho acerca de la naturaleza de Júpiter, es decir, qué tiene que ver, ¿no? El extranjero con el papa, ¿no? Con el gurú. Entonces la mejor manera que hay de entender la esencia de Júpiter o la energía de Júpiter es compararlo con Saturno, que es su opuesto, ¿no? Cabe aclarar, por supuesto, que Saturno es opuesto de muchos planetas. Saturno también es el opuesto de Urano, ¿no? Y también podría considerarse el opuesto de Neptuno. Pero bueno, el opuesto tradicional de Júpiter, o el opuesto tradicional de Saturno, era Júpiter en la astrología tradicional, cuando solamente se conocían 7 planetas, ¿no? Entonces pensemos un poco. Saturno es un planeta que tiene que ver con los límites y la restricción, por lo tanto Júpiter tiene que ver con la expansión, con ir más allá de los límites, con ir más allá de lo conocido. Saturno es un maléfico que, ¿no? Y Júpiter es el benéfico. ¿Sí? Cuando aparece Saturno podríamos decir aparece una cierta mala fortuna, mientras cuando aparece Júpiter aparece la buena fortuna. Saturno, y el punto más interesante que yo diría es que Saturno lidia es un planeta muy concreto y lidia nada más que con la realidad material y la realidad visible, lo que tenemos ante los ojos y lo que se puede tocar y comprobar, ¿no? Saturno es el planeta que rige la ciencia dura, ¿no? Es decir, la ciencia es: yo no creo en nada si no hay un experimento que lo demuestre y no está demostrado científicamente, ¿no? Yo hice videos hablando del cientificismo, ¿no? Del cientificismo es una visión del mundo, una cosmovisión que está basada en esta idea saturnina. Es decir, es esta idea de decir: no existe Dios, solamente existe lo material, el hombre simplemente, o el ser humano o la vida existe por un error, ¿no? Que se dio porque una casualidad de que un rayo le pegó a unas moléculas y eso creó vida, ¿no? Es decir, todo esto, y bueno, cuando morimos simplemente desaparecemos, toda esta visión existencialista de que no existe nunca un más allá y que la vida es solamente lo que se ve. Este es el cientificismo, ¿no? Y que los únicos que tienen, digamos, derecho a hablar de la vida y explicar todas las cosas son los científicos, porque todo lo demás que sea una visión no científica es una superchería o una, ¿no? Bueno, una charlatanería. Entonces, en contraste con esta visión saturnina, si aparece Júpiter, entonces Júpiter es el planeta que tiene que ver con lidiar con una realidad que está más allá de lo aparente. Entonces, Júpiter siempre fue el planeta de la fe, tanto la fe ciega como la fe de alguna manera verdadera, ¿no? Y bueno, el planeta que lidia, si se quiere, con las cosas que están más allá de lo obvio, ¿no? Más allá del mundo material, ¿no? Las respuestas, las grandes verdades. Entonces, esto es un poco lo que distingue a Júpiter, ¿no? Y por eso también, además, es interesante, porque eso es un planeta que es muy optimista, ¿no? Porque justamente esto marca una visión optimista de la vida. Para ser optimista en la vida hay que tener fe, de alguna manera, o una conexión con cosas que no vemos, ¿no? Es decir, hay gente que dice: bueno, le tengo miedo a la muerte. Bueno, es decir, para no tenerle miedo a la muerte hay que tener una cierta convicción de que la muerte no es el final de uno. Y eso no se puede lograr o no se puede probar, digamos, con una visión saturnina de la vida. Hace falta una visión jupiteriana de la vida. Es decir, no, yo siento que no lo puedo probar, pero yo siento que hay una trascendencia. Es decir, se puede probar indirectamente, se puede probar a través no sé si probar, pero hay ciertas señales de que existe un plano, ¿no? Pero un plano superior, un plano invisible, pero no son señales, son señales muy subjetivas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en qué signos está exaltado y en domicilio Júpiter. Bueno, como sabemos, tradicionalmente Júpiter está domiciliado en Sagitario y en Piscis.
Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque Sagitario y Piscis son los dos signos que de alguna manera lidian con una realidad que está más allá de lo conocido, más allá de los sentidos. Es una realidad que, digamos, en el caso de Sagitario tiene que ver un poco con las grandes verdades, con encontrar las respuestas importantes a las cosas importantes de la vida. Y Piscis directamente es con la realidad que está más allá de la trascendencia, ¿no? Es decir, que está más allá de la materia, que está más allá de nuestro mundo, que está más allá de nuestra identidad. Es una realidad que tiene que ver con... Bueno, en psicología moderna junguiana sería la realidad de nuestro inconsciente profundo, pero tradicionalmente era la realidad más divina, más la cuestión mística, ¿no? Que quizás sean lo mismo. Encontrar digamos, estar en contacto con esa mundo de lo invisible, con ese mundo de lo espiritual. Tanto la energía de Sagitario como la energía de Piscis le viene muy bien a Júpiter, porque bueno, tiene que ver directamente con la energía jupiteriana, ¿no? Bueno, y Júpiter extrañamente está en exaltación en Cáncer, y esta es una de las, yo diría que de todas las posiciones y de todos estos videos que estoy haciendo, quizás esta sea la más difícil de explicar, ¿no? Y voy a explicar por qué. Porque bueno, Cáncer obviamente tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la madre, con la luna, con el lugar donde uno nació, ¿no? Pero a primera vista esto parece una contradicción, porque Sagitario es el signo que tiene que es el signo, digamos, típicamente jupiteriano, ¿no? De encontrar las grandes verdades, ¿no? Y todas estas cuestiones que rige Sagitario. Es el signo que de alguna manera, bueno, está como desconectado de Cáncer, que habla de ir más allá de lo conocido y más allá del hogar de uno, ¿no? Del mundo donde uno se siente, de la zona de confort de uno. Por eso tiene que ver con el extranjero, ¿no? Entonces Cáncer es un poco el lugar donde uno nació y el lugar donde uno tiene sus afectos y el lugar donde es el grupo de pertenencia, la familia, la tribu de uno, la tribu original es Cáncer, ¿no? Mientras que Sagitario es todo lo contrario, es ir al extranjero, ir más allá. ¿Y por qué Sagitario tiene que ver con el extranjero y con ir más allá? Bueno, porque si uno está buscando las grandes verdades, se tiene que apartar de la visión, digamos, que aprendió en su aldea, ¿no? y en su tribu, y tiene que cuestionar eso, y ir al extranjero era la mejor manera de encontrar nuevas formas de ver la vida, ¿no? Es decir, cuando uno se aleja de su aldea, dice, lo que yo creía que era normal era solo particularidades de mi aldea o de mi gente, y hay otras maneras de ver el mundo y otras respuestas y otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces por eso Sagitario está muy ligado a encontrar la verdad y al extranjero, porque para buscar la verdad tenemos que tomar distancia de aquello, de ese lugar donde nos sentimos seguros y queridos, ¿no? Que eso es lo que representa Cáncer. Entonces, ¿por qué Júpiter, que es el signo que rige Sagitario, está exaltado en Cáncer? Bueno, hay varias maneras de explicarlo. Una de las respuestas que es muy interesante tiene que ver con que, bueno, Júpiter también en definitiva tiene que ver con la expansión y la riqueza y la abundancia, ¿no? Y esto parece decirnos, cuidado, si estás buscando expansión, riqueza y abundancia en la vida, la verdadera abundancia es una abundancia que tiene que ver con los afectos. Cáncer es la luna, son los afectos. Es decir, la persona rica, esto parece decirnos algo muy, muy valioso y muy importante. La persona rica no es necesariamente la que tiene más dinero, más bienes materiales o más campos, es la persona que tiene más afectos, ¿no? Es decir, y esto es algo que en astrología se ve mucho, es decir, personas que tienen carencias afectivas e intentan cubrir esas carencias afectivas con lo material, ¿no? La gente que tiene como mucho Capricornio, ¿no? Que muchas veces no se puede relacionar desde el punto de vista más lunar, ¿no? Y la manera que tiene es decir, bueno, no importa, yo compenso o intento compensar con lo material, ¿no? Y esto es algo que... A ver, esto no significa que todos los que son pobres y gozan de amor, y los que son ricos son todos malos, o gente que no se sabe relacionar. Por supuesto, eso es una simplificación. Pero a veces ocurre, ¿no? Que cuando uno se siente realmente contento y rico es porque lo que tiene son buenas, digamos, relaciones humanas, ¿no? Más que lo que hace rica la vida son las relaciones humanas, no las cosas, ¿no?
Otra cuestión interesante, que esto es algo que he visto mucho, es un poco al revés, y no necesariamente es algo positivo, pero tiene la lógica de por qué Júpiter está exaltado en Cáncer, que es que generalmente sí, porque Cáncer tiene que ver con ese grupo cerrado, en el cual las personas sí sienten que pertenecen a un lugar, pero de alguna manera pierden un poco la individualidad, ¿no? Yo siempre digo, Cáncer es, yo vivo cerca de la cancha de River Plate, ¿no? Y cada vez que juega River Plate aparecen miles y miles y decenas de miles de personas, todos vestidos con la camiseta de River, ¿no? Con el jersey de competitivo de River. Y bueno, y esto, esa es una, digamos, ir a ver el fútbol, apoyar el equipo, es una cosa muy lunar. Yo pierdo, es decir, me desprendo un poco de mi identidad y me pongo la camiseta y somos todos iguales y somos todos parte de lo mismo, ¿no? Y esa cosa canceriana de sentir que todos somos parte de algo requiere de alguna manera dejar de lado la propia identidad, ¿no? Es muy común, fíjense en las fotos yo sigo en Instagram y eso, a unas cuentas que muestran fotos un poco ridículas de la gente. Es muy común que las madres tengan esta idea de vestir a sus hijos todos iguales, que una madre que teje, una madre que hace costura y que le hace ropa toda igual a sus hijos, ¿no? Porque esto es algo muy típicamente canceriano, muy lunar, ¿no? Es decir, somos todos parte de una misma tribu y queda de lado un poco la diferencia individual. Por eso después tiene que venir Leo para afirmar esa identidad que el Cáncer de alguna manera niega, ¿no? Y una manera muy fuerte de darle identidad a un grupo o de darle, sentir que todos comulgamos en el mismo grupo, es a través de las creencias, que son Júpiter, ¿no? Es muy común que para ser parte de un grupo tengamos que adoptar previamente las creencias de ese grupo, la religión de ese grupo. Por eso la religión está tiene tanto que ver con los nacionalismos, ¿no? Esta cosa de, bueno, los infieles son los que piensan, los diferentes son los que piensan diferente que nosotros o adoran a otros dioses que nosotros o tienen ideas diferentes de nosotros, ¿no? Y esto, fíjense que es algo que se da mucho, es decir, cuando alguien adopta generalmente un grupo de amigos o lo que sea, que es o un grupo de pertenencia, es muy común, no en todos los casos, en algunos casos, digamos, hay gente un poco más democrática, pero tiende a pasar que la gente tiende a pensar todos lo mismo acerca de ciertos temas, tienen la misma ideología, ¿no? Tienen las mismas ideas, o que son personas que cuando se conocen tienen un poco sus diferentes ideas, pero después van adoptando todas ideas comunes, ¿no? Porque bueno, eso le da, es decir, toda una creencia común le da como una coherencia muy fuerte a un grupo de pertenencia. De hecho, ya en el I Ching, que tiene como 5.000 años, ¿no? El libro de sabiduría china, los que escribían el I Ching decían que la manera de darle sentido a un pueblo o unidad a un pueblo era a través de las grandes ceremonias religiosas. Hay un par de hexagramas del I Ching que hablan de esto, ¿no? De que la gente comparta las ceremonias religiosas y ese tipo de cosas. Y eso explica un poco por qué bueno, Júpiter está exaltado en Cáncer, ¿no? Bueno, vamos a las posiciones en detrimento. Júpiter está en exilio en Géminis y en Virgo. Y bueno, Géminis en Virgo son las dos signos o las dos casas, decían los antiguos, regidas por Mercurio. Fíjense que entre Marte y Venus teníamos esta cosa de que en los signos en los que está bien Marte está mal Venus y en los signos que son de Venus está mal Marte, ¿no? Bueno, con Júpiter lo tenemos con Mercurio. Mercurio es como el opuesto de Júpiter en estas cosas, y en los signos regidos por Mercurio está en exilio Júpiter. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque Géminis y Virgo son signos que tratan con los detalles, ¿no? Es decir, Géminis tiene que ver con la información, pero la información en el sentido más de la cosa concreta, el chisme, la noticia puntual, ¿no? Es el periodista, o hasta en clase diría el chismoso del zodíaco, mientras que Virgo tiene que ver justamente con los detalles a full, con optimizar los detalles, con la cosa pequeña, con el Excel, ¿no? Con la planilla Excel. Y esas cosas, Júpiter no lidia con esas cosas. Júpiter lidia con las grandes cuestiones de la vida, con cuestiones que tienen que ver con la trascendencia, ¿no? Es decir, no está en decir, bueno, qué pasó, cuánto se gastó, cuánto se pudo ahorrar, si se hizo tal cosa, o qué dijo la vecina con tal cosa. Esas cuestiones no son cuestiones jupiterianas, ¿no?
Entonces, fíjense que tampoco es casualidad que Mercurio esté, como decía, ya hice el video de Mercurio, en detrimento o en exilio, bueno, en Piscis, en Sagitario y en Piscis, que son los dos signos regidos por Júpiter, ¿no? Porque, digamos, Mercurio no puede tratar con, digamos, está mal cuando tiene que tratar con las grandes cuestiones jupiterianas, porque la cuestión de Mercurio es tratar con la información que circula todos los días, y Júpiter se siente mal cuando, o está, digamos, atacado cuando tiene que lidiar con la cuestión de todos los días, porque él está hecho para lidiar con las cuestiones trascendentes. Y bueno, Júpiter está en caída en Capricornio, lo cual no es una sorpresa si prestaron atención a lo que yo decía en la primera parte. Capricornio es un signo fuertemente saturnino, y Saturno es el planeta opuesto a Júpiter, ¿no? Es decir, donde Júpiter se quiere expandir, Saturno pone contracción o pone límites. Donde Saturno quiere tratar con los temas que están más allá, los temas, digamos, de la trascendencia, o que están más allá de los sentidos. Saturno dice, no, vamos a tener una visión concreta de la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay una oposición tan grande que Júpiter no puede funcionar bien en Capricornio, porque es la casa regida por Saturno y se rige por las reglas de Saturno, y si Júpiter no puede... Es decir, no puede adoptar una visión saturnina de la vida porque es Júpiter, porque tiene que justamente trascender o ser opuesto a esa visión saturnina. Curiosamente está en caída en Capricornio, pero no está en Acuario. Fíjense que Acuario, si bien está tradicionalmente regido por Saturno, tiene una visión que no es tan de poner los límites o de la estructura fija. Es decir, Acuario tiene que ver con, si bien está regido por Saturno, un poco con expandir o cambiar las estructuras, o traer nuevas ideas, introducir nuevas ideas en el aspecto más uraniano, moderno de Acuario. Entonces Júpiter se siente bien con eso, se siente lo suficientemente a gusto como para no estar en caída, a pesar de ser una de las casas de Saturno, como decían los antiguos, ¿no? Así que bueno, amigos, esto es lo que tenía para contarles acerca de Júpiter bueno, en los signos de su detrimento y los signos en los cuales está exaltado, y bueno, sobre todo por qué, porque eso se puede estudiar en una tabla, ¿no? Sino por qué es, y por qué la naturaleza de Júpiter, bueno, se siente bien en ciertos signos, se siente mal en otros signos. El que más cuesta explicar es, como ya dije, porque la exaltación en Cáncer, ¿no? Eso si lo buscan por internet, incluso si le preguntan a la inteligencia artificial, les va a decir generalidades. Es difícil pensar esa exaltación en Cáncer, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar acá el video. Y bueno, falta el video de Saturno nada más, porque voy a hacer nada más que los 7 planetas tradicionales, que son los que tienen estas reglas de exaltación y detrimento. Y bueno, como siempre, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me pongan un me gusta, un like, y que se suscriban a mi canal y toquen la campanita si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser el de Saturno. Muchas gracias.